Bueno, familia, muy buenas noches. Que Dios les bendiga grandemente. Un abracito, un saludo para todos. Bueno, hoy quiero compartirles de manera rápida, más que compartirles, recordar algo que ya habíamos aprendido. Yo quiero que vamos al libro de Jonás. Jonás, muy conocida la historia. Ustedes la han leído inclusive una y otra vez. Pero aquí quiero resaltar una enseñanza para este tiempo que pueda ser aplicable para cada uno de nosotros. En el capítulo 1 de Jonás dice que Jonás huye del Señor, huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Aquí hay algo muy importante. La palabra del Señor se manifestó. Yo no sé si algunas veces a usted le ha pasado que siente eso, que el Señor le habla, que el Señor le está diciendo haz esto o haz aquello. Muchas veces nosotros hacemos caso omiso a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos fríos, porque nos hemos separado, porque hemos dejado de orar, porque nos hemos alejado de su presencia. Pero aquí era una verdad inamovible. La palabra del Señor vino a Jonás y le dio una orden directa: levántate. O sea, cuando a uno le dicen levántate, deje la comodidad en la que usted se encuentra y empiece a hacer lo que yo le estoy diciendo. Tal vez usted y yo tenemos un llamado, y tal vez lo que estamos haciendo ahorita no hace parte o no estamos haciendo conforme al llamado que el Señor ya nos hizo. Hace mucho tiempo, hace muchos años tal vez. Y estamos en una comodidad, nos hemos dejado llevar por cualquier viento de doctrina o la falsedad que está manejando el mundo, y hemos caído en el error. Hoy en día nosotros deberíamos de estar muy enfocados en la oración, deberíamos de estar muy enfocados en buscar el rostro del Señor para así propiciar el beneficio a favor de nuestra tierra por parte de nuestro Padre Celestial. Pero muchos de pronto se han desviado, se han ido, y este mensaje es para aquellos que ya conocieron, que conocen del Señor, y de pronto han tomado la decisión de desviarse o de quedarse ahí en una comodidad que no les está llevando absolutamente a nada. Y el Señor hoy te dice: levántate y ve a Nínive. Aquí sabemos que es muy puntual lo que el Señor le dice a Jonás: vaya a esa ciudad grandota y pregone contra ella. De pronto esto le entró en reversa a Jonás, porque tenía que ir a decirle algo en contra de la mundalidad que estaba viviendo ese pueblo. Estaban pecando, estaban en el error, y es muy difícil uno ir a hablarle a alguien que está en el error, porque la gente cuando está en su error no quiere que le toquen, no quiere que le digan las cosas, no, prefiere no contestarle al líder o a la persona que vaya de pronto a exhortarles con amor, y prefieren más bien cerrar la puerta que aceptar lo que viene de Dios, porque ya están sumidos también en una disciplina pecaminosa que los está llevando a la perdición. Entonces Jonás estaba encargado de ir a pregonar, y era una ciudad muy grande, y toda la ciudad estaba llevada, digámoslo así, llevada del pecado, porque dice que el pecado subió a la presencia de Dios. Era tal el pecado que llegaba ese aroma a carne frita de pecado al Señor, y entonces el Señor necesitaba, como siempre, porque su estrategia siempre vamos a ser nosotros los hombres, los que Él va a utilizar como instrumento. Pero ¿qué pasó? Dice en el versículo 3 que Jonás, muy obediente, obedeció, dice, se levantó. Muy bacano, ¿no? Que le decía: levántate y ve a Nínive. Él se levantó, sí, Señor, pero adivine para qué se levantó según esto.
se levantó para huir. Entonces a veces tenemos desafíos grandes y hoy más que nunca creo que tenemos grandes desafíos. Y los desafíos, muchos de ellos son contra nosotros mismos. Tenemos que desafiarnos contra nuestro propio ego, contra las nuevas creencias erradas. Tenemos que desafiarnos contra la pereza espiritual. Tenemos que desafiarnos en contra de todo aquello que está haciendo que nosotros nos alejemos de nuestro Padre Celestial. Yo soy consciente que en estos tiempos, un año para acá o más de un año, desde marzo del año del 2020 a lo que va corrido el 2021, yo soy consciente que su vida ha cambiado, que su vida ya no es la misma y que usted anhela en lo profundo de su alma que todo vuelva a ser como antes. Pero sí algo hemos perdido también y ha sido la búsqueda sencilla, la búsqueda verdadera de nuestro Padre Celestial. Volvamos aquí, Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Yo le quiero preguntar a usted en este tiempo, en esta hora que usted está viendo este videíto, ¿usted considera que ha huido de la presencia de Dios? ¿Usted considera de pronto que se ha dejado llevar por el pecado y prefiere estar así y agachar su cabeza y no volver su oído a la voz de Dios? Puede pasar. Puede suceder. Siento que el enemigo ha tomado muchísima ventaja. El enemigo recibe otro nombre, la Biblia lo llama el devorador, que está buscando como león rugiente, buscando a quien devorar, obviamente. ¿Consideras de pronto que tú te has dejado morder? El enemigo tal vez está devorando tu alma. El enemigo tal vez está devorando tu corazón, un corazón que le pertenece a Dios. Y el enemigo está haciendo mella muy fuerte en tu corazón. Lo ha herido de tal manera que tú has tomado la decisión de pronto de huir de Dios. Me ha pasado que a veces busco a algunas personas y no me han contestado, me ha pasado. Y yo a veces siento que es por eso, porque no quieren que se les exhorte, porque no quieren que se les pregone, porque de pronto les da pena. A veces pasa que a uno le da pena con Dios y por eso huye. Lo que pasó en el principio con Adán y Eva, cuando se sintieron descubiertos a causa de su desobediencia, ¿qué hicieron ellos? Sintieron pena de una desnudez que no conocían. Se sintieron desnudos, inmediatamente huyeron de la presencia de Dios y se taparon, algo que no debía haber sucedido, pero fue a causa de ¿qué? De la desobediencia. Pregunta, ¿consideras de pronto que estás en desobediencia? Jonás, se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, descendió a Jope, halló un barco que partía para Tarsis, pagó el pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Yo le pregunto, ¿usted cree que usted va a estar lejos de la presencia del Señor? Mire, usted ya le abrió las puertas del corazón a Cristo. Cristo ya entró a su vida. Cristo ya hace parte de su historia. Tal vez lo has intentado sacar. Tal vez en este momento Cristo se ha convertido en esa persona que solamente llamas cuando tú necesitas. Humanamente y a nuestro nivel hablando, hay personas que buscamos solamente cuando necesitamos. No es que tengamos una íntima relación con esa persona, sino que la buscamos solamente cuando necesitamos un favor, cuando necesitamos un consejo, cuando necesitamos algo. A veces nosotros lo hacemos con nuestros líderes. Lo buscamos cuando lo necesitamos. Y eso no está mal, obviamente no está mal. Es algo que hay que hacer, porque ellos son los encargados de velar por nuestra parte espiritual y aún muchas veces emocional. Pero lo que yo quiero decirles en esta hora es si Cristo se ha vuelto eso para usted. Ya de pronto usted ya no ora, ya no se levanta temprano, ya no tiene esos tiempos de comunión, ya no usted se olvidó de pronto de lo que es la verdadera adoración, adorarlo, decirle cosas bonitas, gracias papá. Se nos ha olvidado de pronto la gratitud a nuestro amado Señor Jesús.
Y nos hemos dedicado solamente a pedirle y a quejarnos, a pedirle y a quejarnos. Yo sé que hay situaciones que ameritan que de nosotros salgan solamente peticiones. Hay mucha enfermedad, hay pestes en este tiempo, hay crisis social, lo estamos viendo, aunque no nos ha tocado en casa de pronto, pero sí lo estamos viendo muy palpable. Y eso ha hecho que nosotros nos volvamos así, solamente tener a un Cristo para que venga y apague nuestros problemas, nuestros incendios, como conocemos y lo hemos dicho muchas veces, como un Dios bombero. Entonces mire lo que pasó en la vida de Jonás. El Señor es celoso y cuando el Señor te escoge y te envía a algo, Él lo va a hacer, porque sabemos que Dios es soberano y sabemos inclusive que los pensamientos del Señor son más grandes que los nuestros. Y Él tarde o temprano nos va a llevar al objetivo que Él ya trazó para cada uno de nosotros. Esto va mucho para aquellos que ya conocieron la parte del servicio a Dios y de pronto se han alejado. Dice luego que Él levantó un viento, hubo una tempestad. En esa barca ustedes ya saben lo que sucedió, echaron suertes, sacaron a Jonás. Jonás lo tiraron al agua, cuando lo tiraron cesó la tormenta. Entonces este es un cristiano que cuando no oye la voz de Dios va a causar tormentas en la nave de su casa. Cuando yo no oigo la voz de Dios o no la quiero aceptar, porque yo la oigo, yo puedo oír la voz de Dios, pero si yo no la acepto, si yo no obedezco, aunque esa palabra, usted tiene que obedecer, esa palabra suena como feo, pero si yo no obedezco, voy a ocasionar tormentas en mi hogar. Por el hecho de que Jonás estuviera en esa barca se desató una gran tormenta. Ese era el escogido, ese era el apartado. Pero un hijo de Dios, cuando está en desobediencia, su vida se va a tornar en tormenta, en diluvios, en grandes dificultades. Por eso es muy necesario el llamado que yo quiero hacerle a ustedes como familia en esta noche. Sí o sí, tenemos que tomar la decisión. Tenemos que tomar la decisión. Mire lo que le pasó a Jonás. Dice el Señor que tenía preparada para él un gran pez. Se dice que era una ballena, un animal grande, cosa que ese animal lo pudo tragar y pudo sobrevivir 3 días Jonás en el vientre de ese pez. Entonces que no nos pase eso a nosotros, que no tengamos que vivir esa situación adversa de tener que pasar un tiempo de vacaciones en el estómago de un pez. Es un encierro, es una depresión, es una confrontación personal. Yo creo que privarse de la libertad es lo peor que le puede pasar a uno, y a Jonás no lo estaba pasando bueno allí, tanto así que se vio obligado, en el capítulo 2 usted lo puede ver, que Jonás oró a Jehová desde el vientre del pez y lo invocó en la angustia, dice, y él me oyó. Y a veces tenemos que caer en eso para volver a orar. Jonás tuvo que caer en esa situación para volver a orar. Y volvió a orar, y la oración que hizo fue muy bonita. En el versículo 7 del capítulo 2 dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Ya? Después de eso, vemos que el pez tiró a Jonás. Lo tiró en Nínive. Se cumplió el propósito de Dios sí o sí. Y entonces, lo que yo quiero que también entendamos, evitemos ese proceso de pez, evitemos ese proceso de estar en el estómago del gran pez. A manera de burla, les decía yo que menos mal el pez lo vomitó y no cumplió su proceso que tiene el alimento que se ingiere por la boca y sale por otro lado, ¿no? Menos mal lo escupió, y lo escupió en Nínive. ¿Qué le tocó hacer a Jonás? Pregonar. Pero ¿qué veo yo aquí? El Señor lo respaldó, lo respaldó. A veces el pecado entra y uno cree que uno no es apto para volver a la presencia de Dios, y uno piensa que porque tal vez de pronto se ha deteriorado el testimonio, no vamos a poder volver a hablar. Mire, yo he entendido que cuando uno abre los labios, el Señor te respalda. Cuando uno está dispuesto a hacer algo por alguien, el Señor te respalda. Así lleves a cuestas el pecado. Recordemos que la gracia del Señor es mucho más grande que cualquier otra cosa. Y eso es importante. Y eso es algo que tienes que tener
muy en cuenta. La gracia del Señor es mucho más grande que cualquier otra cosa, que esos dedos señaladores, que esos dedos enjuiciadores muchas veces de aquellos que creen que saben mucho y tienen derecho sobre la vida de uno. No, el amor de Cristo es mucho más grande que cualquier otra cosa. Jonás fue y pregonó, y obviamente ese pueblo de Nínive se convirtió. Ya al final del libro ustedes pueden constatar, el corazón de Jonás siguió un poquito molesto, pero no compete a lo que quiero compartir en esta hora. Entonces, la invitación, ¿cuál es, hijitos de Dios? La invitación es que volvamos nuestro corazón a Dios. Hay un pasaje que nunca se me olvida, siempre lo tengo muy presente, Job 22:21. Vuelva ahora en amistad con Dios, tendrá paz y le irá bien. Pídale al Espíritu Santo mucha sabiduría, que le dé mucho entendimiento, porque yo estoy seguro que estamos viviendo tiempos finales, los últimos tiempos, y que no nos coja el Señor haciendo lo indebido, ¿sí? Vuelva ahora, vuelva en sí, como el hijo pródigo, tome la decisión, disciplínese, diga, bueno, a partir de mañana yo voy a levantarme un poco más temprano, voy a poner musiquita de adoración, voy a poner canciones de alabanza y las voy a tararear de nuevo, voy a dejar de cantar la música del mundo por unos días y voy a cantar la música del Señor. Volvamos a buscar el corazón de Dios. En los últimos videos que he hecho siempre les he instado a esto, porque yo sé que es necesario. Por demás, yo le pido a Dios que te bendiga de una manera rica, de una manera muy, muy abundante. Que el Señor te siga prosperando, que sobre todo el Señor sane y limpie muchísimo tu corazón, que limpie tus pensamientos, que limpie tus emociones, que te ayude a entender para hacer su voluntad. Que el Señor tome tu área física también, derrame sanidad, que el Señor bendiga a los tuyos, que el Señor te prospere, que podamos comprender que Dios es el dueño de todas las cosas, de la tierra, su plenitud, y por ende en nuestra provisión. Hoy dejemos que el Señor le derrame bendiciones sobreabundantes sobre tu vida, que ponga mucha paz en el corazón, como lo hemos venido orando, como lo hemos venido diciendo, y que sea el Señor aparejando las cosas, que sea el Espíritu Santo tomando el control de todas las cosas en medio de estos tiempos difíciles, ¿no? Que la bendición de Papá Dios, que la gracia del Señor Jesús y que la unción del Espíritu Santo se derrame sobre tu vida en este tiempo. Por demás, muchas gracias. Un siervo, recuérdenlo, para lo que necesiten. Un abracito, chao, chao.